días, estamos en 30 minutos en la televisión canaria. Gracias por acompañarnos un día más. Nos acompaña hoy Fernando Menis, arquitecto canario, a quien le damos nuestra bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros. Fernando, muy buenos días. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Fernando Menis, un arquitecto canario que viaja por todo el mundo, que está trabajando ahora mismo en Polonia, haciendo una obra extraordinaria, una ópera, un auditorio, ópera, teatro en Polonia, en una de las sedes del Mundial de fútbol. Está también trabajando mucho en sus estudios, tanto en Canarias como en Valencia, e imparte clases en distintas universidades de nuestro país y también en París. Y tiene varios proyectos en el mundo simultáneos, de los que queremos que nos cuente enseguida, pero sobre todo acaba de recibir el Premio de Innovación Arquitectónica en Hormigón este año, por una obra que es, a pesar de todas las obras que tiene en el mundo, Fernando, la que más proyección le está ofreciendo, que es la de una iglesia en Tenerife, la iglesia del Santísimo Redentor, en Las Chumberas. Sí, ahí tengo que agradecer al obispado el haber puesto en nosotros la responsabilidad de hacer una iglesia pequeñita con un centro parroquial. Y bueno, pues debido a este cambio económico tan grande que ha existido, pues la iglesia se ha parado. Si bien por dentro se están usando los salones parroquiales, se celebra misa. Ya está como casi La iglesia está en un momento precioso porque tiene todo el suelo de tierra, incluso con plantas, ¿no? ¿Sí? Tiene un momento como poco visto, ¿no? Y la verdad que me resulta muy interesante, si bien la urbanización está en un estado muy precario, ¿no? Lo sacro le va, porque veo en lo último de su trayectoria que acaba de ser finalista en el Premio Europeo de Espacios Públicos por la Plaza y Museo Sacro de Adeje también, o sea que es la misma línea, ¿no? Sí, eso está muy bien. Eso en la época del Magma hubo un concurso y nos presentamos y tuve la suerte de ganarlo, ¿no? Y poco a poco, pues en un momento determinado, el alcalde Rodríguez Fraga, que tengo que decir también que es un cliente realmente agradecido, de generoso con la arquitectura, ¿no? No, más que generoso yo diría interesado, se implica enormemente en el proyecto, ¿no? Y gracias a eso creo que nos quedó una plaza que realmente, según me cuentan, es un éxito de cualquier cosa que se haga en la plaza, según me cuenta el alcalde. Hace 2 días estuve con él, se llena de gente. Bueno, tiene un fondo que evidentemente es una naturaleza impecable, con unas montañas, una cosa brutal que la verdad es que muy mal lo tenía que haber hecho yo para que no quedara bien. Bueno, lo cierto es que le han concedido reconocimientos por estas 2 obras canarias a un arquitecto que está trabajando mucho en el extranjero. En este programa espero ver también imágenes de lo que está haciendo en Polonia, en ese esfuerzo, ese reto de hacer una ópera, también teatro, algo prácticamente para ustedes los arquitectos muy difícil de conseguir, la acústica, el sonido, que sea perfecto por una cosa y la otra, ¿no? Sí, eso, el alcalde ahí nos metió en un buen... ¿El alcalde de qué ciudad de Polonia es? La ciudad de Torun, ¿no? Torun. Y el alcalde tenemos una buena relación con él. Y eso fue un concurso que a través de una chica que había en el estudio, Carolina Mischak, tuvimos la suerte de presentarnos, internacional, y lo ganamos, ¿no? ¿Un concurso internacional? Sí, en una ciudad donde la primera vez que estuve en mi vida pues fue para ver el lugar para poder hacer el concurso. No había ido nunca, no sabía Torun, no tenía ni idea. Y de repente voy en Iberia y voy viendo y aparece Torun allí y lo ponen como un sitio precioso y tal. Digo, pues vamos a presentarnos al concurso. Nos fuimos a Polonia, vivimos en la ciudad durante un tiempo, hicimos el concurso y lo ganamos. Entonces se llamaba la nueva sala Concertova. Empezaba siendo una especie de auditorio. Efectivamente. Se fue complicando la cosa, ¿no? Bueno, yo creo que me ha servido mucho la experiencia que hemos tenido aquí en Canarias con el auditorio, ¿no? Y, con el de Santiago Calatrava, ¿no? Sí, el haber conocido mucho a Víctor Pablo y tal. No sé, como de repente empieza como sala de conciertos, pero entonces los de la ópera también quieren que sea para ellos. Aquí fue igual. Y empieza lo mismo, exactamente igual. Se repitió la historia, ¿no? Un momento económico pujante, una obra que empieza por 30 millones y ya va cerca de 60 y pico. O sea, ahora que usted es el Calatrava ahora mismo de esa ciudad de Polonia. O sea, todo el mundo lo quiere enorme y yo les digo, por favor, no lo hagan muy grande, que después lo tienen que abrir, ¿no? Hay que mantenerlo, hay que llenarlo. Pero qué va, o sea, hay momentos en donde las situaciones económicas, y por el otro lado también hay que entenderlo. La política también, se comprometen los políticos a hacer grandes obras y quieren acabarlas. Sí, pero más que nada yo creo que es un reflejo de un momento actual, porque el político es un reflejo de la sociedad. También, claro. Entonces, momentos buenos hay que aprovecharlos pues para también dotarlas. O sea, aquí hace 40 años no teníamos prácticamente colegios, no teníamos, ¿no?
Y entonces, bueno, pues poco a poco... Ahora tenemos colegios, museos, auditorios. Era un momento bollante de nuestra economía. Gracias a eso, ¿no? Pero siempre, el otro día estaba escuchando un pregón en la Orotava y entonces cómo analizaba, ¿no?, la historia de Canarias y cómo cada vez que había habido momentos buenos, pues habían aparecido grandes casonas y eran momentos que eso nos va quedando de patrimonio histórico para... Afortunadamente. Sí. Y con este tiempo que estamos viviendo de crisis que afecta tanto a su profesión, a la arquitectura, ¿usted cómo se las apaña para estar implicado en tantos proyectos de envergadura, no ya en su tierra, en el extranjero también, en Polonia, haciendo cosas en Canarias, haciendo una cosa en Asia? Le invitaron, me gustaría que lo contara, a que participara en una especie de concurso restringido en Taipei, en Taiwán, sí. Para una serie de viviendas de lujo. Sí, bueno, eso fue una invitación a 10 equipos, ¿no? Pero con respecto a lo primero, que creo la crisis. O sea, yo creo que no sé, o sea, desde luego, si me caigo me voy a pegar un estampido contra el suelo muy grande, ¿no? Pero la mejor defensa es un ataque, o sea, y nosotros lo que hemos hecho es, hemos intentado, con muchísimo trabajo, dedicándole sábados, domingos, todos los días de la semana, ¿no? A mi profesión, pues lo que vivimos unos momentos de muchísimo riesgo en donde lo que intentamos es expandirnos, no enconcharnos, ¿no? Yo creo que hay el día a día y el enconcharte te va llevando a una tristeza en ti mismo, ¿no? Y ver cómo todo se te va cayendo alrededor y poco a poco, entonces, o sea, es imposible salir de un agujero si tú mismo psicológicamente te vas como encogiendo, ¿no? Y te vas quedando en nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo último que hemos hecho es abrir una oficina de comunicación y una oficina enorme en un sitio enorme en Madrid, ¿no? No para trabajar en España, sino para traer a gente fuera. Hace poco vino gente de Oriente Medio. Esto es nuevo, lo que me está contando. Acaban de abrir esta oficina en Madrid. Sí, hace... ¿Y qué es una oficina de comunicación con el exterior o qué? Bueno, de comunicación. Ahora estamos haciendo lo de la Bienal, porque va a ir a la Bienal de Venecia también, sí. Hay que decirlo, ahora ya, en breve, ¿no? Sí, habitualmente son 30 o 40. O sea, yo he estado en la Bienal de Venecia una vez por Alemania, una vez por Taiwán, una vez en el internacional, varias veces en el español, pero esta vez estamos de una forma brutal. Estamos en la entrada hasta el Bulli de Ferran Adrià y los canarios. ¿El de Menis y los canarios? ¿Sí? No, el canario es Menis. O sea, que solo Menis en este caso. Solo Menis, no es como otros arquitectos, es solo usted. Sí, después ¿Y qué es? ¿La diferente producción suya hay seis más, allí? Hay 6 más. Bueno, nosotros vamos a ir con una especie de instalación entre arte, arquitectura y exhibición y un poco y un sistema con un aislamiento térmico que estamos empleando en Polonia. Hemos hecho como un inventito. A mí lo de los inventos siempre me ha gustado. Sí. Y esto que me dice de la oficina que ha abierto en Madrid es para, en esa especie de estrategia de ataque, de atacar un poco para salir de esta crisis, es exponer lo que está haciendo, captar también clientes, dar conferencias. ¿Cuál es el objetivo? En realidad es un espacio un poquito multifuncional, tenemos un vestíbulo muy grande, queremos hacer una pequeña exposición allí. Ahora, por ejemplo, me traigo a un equipo de Japón, hago un workshop en Yokohama, y entonces me voy a traer a todos los estudiantes a Madrid, se me quedan por ahí, por el suelo, durmiendo. Que aprovechen el espacio. Sí, claro, que le saquen el hotel. Los japoneses están dispuestos a dormir en el suelo siempre. Con unas colchonetas muy buenas y se ahorran la estancia. Yo creo que ellos ni siquiera sin colchonetas. En el mismo suelo. ¿Y cómo se las apaña para, mientras tanto, dar clase en 3 universidades casi? En Valencia, en Madrid también está dando clases, según tengo entendido. No sé si en París continúa también dando clases. En la ESA, bueno, el último trimestre he dejado de dar clases, pero el año que viene igual dejo de dar clases en Valencia y bueno, para dar un poco más tiempo fuera y también para dedicarle más tiempo y más concentración al estudio. Una de las razones también es trasladarme a Madrid. Es para, de alguna forma, se me simplifica muchísimo el venir aquí los fines de semana, que suelo venir para estar con mi familia. Mucho más fácil también, porque usted vive en los aviones muchas horas del día, ¿no? O de la semana. Pues sí, al final cuando llegan las vacaciones de agosto me voy para mi casa. Ganas de estar en suelo firme y estar en un sitio quieto, ¿no? Sí. Vamos a ver, tenemos imágenes de la obra de nuestro invitado Fernando Meni en diferentes lugares del mundo. Esto que estamos viendo, por ejemplo, esto es las torres de... Esto es en Taiwán. En Taiwán. Aquí aprendí mucho porque para este edificio concretamente eran viviendas de 1.500 metros cuadrados, puestas en altura, ¿no? Y entonces nos llevaron a ver gente rica de Taiwán, ¿no? Y yo, bueno, son viviendas en las que uno no está acostumbrado a entrar, ¿no? Y de alguna forma empezamos a entender cómo era su cultura, que era nuestro futuro cliente, ¿no?
Y una de las cosas además del programa que pedían es que el coche aparcara al lado del televisor en cada una de las plantas, o sea, el coche del Ferrari, el Matra, son tremendos, ¿eh? Querían meter... Pues nada, suben el coche y el coche lo entran dentro de la casa como si fuera un jarrón, porque claro, estos coches llegan a ser tan sofisticados y tan obras de arte que hasta algunos de ellos tienen el capó transparente para poder ver lo que sería, eso es el Taipei, ahí al final se ve el Taipei 111, ese es el Stark en donde tenemos el coche, ¿no? Ahí está. Entonces él puede entrar su coche dentro de su casa y se queda como un objeto más, como el piano. Decorativo. Un objeto totalmente una decorativo, escultura, ¿no? Sí, una escultura de alto valor. También nos exigían que tuviéramos un ascensor de alto tonelaje, no solo para subir el coche, sino para que a la casa también pudieran subir esculturas de bronce de mucho peso. Estos señores tienen mucho dinero, ¿no? Los que viven ahí. Pues no sé los precios de venta, pero son tremendos. Entonces lo que te hacen es como te ponen a soñar, ¿no? Y tienes... O sea, estos de crisis no tienen noticias, ¿no? Estos viven en otro planeta, ¿no? No lo saben, ¿no? O sea, ¿Esto que estamos viendo, Fernando? Esto es una sección, entonces estamos en Taipei hay movimientos sísmicos, sí. Entonces aquí no es un edificio de columnas, sino es un edificio, yo diría que es como si fuera un magma vertical. Como el magma nuestro del sur de Tenerife, pero en vertical. O sea, ¿no? Y entonces en el magma, en este caso, se juega, la cubierta del magma es más como un movimiento, un instante de un movimiento, y en este caso entre las piezas lo que hay son jardines con flores, o sea... Qué bonito eso, sí. Es que se llamaba, se llama Agora Garden. Agora Garden, es un jardín. Entonces, efectivamente, o sea, en alusión al propio encargo, ¿no? Estamos viendo obras, esto es en Asia, esto que estamos viendo también es... Esto es una visión desde abajo. Desde la misma obra, pero desde abajo. Sí. Claro, que hay mucha por lo que... En la página web tenemos vídeos de todo esto y se pueden ver en movimiento, son un poquito largos, pero bueno, o sea... Estamos hablando de la obra de un arquitecto que le gusta mucho investigar con la piedra, ¿no? Esa, por ejemplo, maquetas de bronce, efectivamente, o sea... Pero si tengo interés en investigar por la piedra es porque vengo de una tierra con piedra, o sea, ¿no? Entonces, piedra, claro. O sea, aquí el material que tenemos histórico esto es en Johannesburgo. ¿Ahí qué les han pedido hacer en Johannesburgo? Bueno, eso es un estudio, no sé si llegará a realizarse o no, eso es un estudio de viabilidad de unir una serie de torres entre ellas, ¿no? Porque es una compañía minera que primero compró un trozo de torre, después compró una torre entera, están relativamente cercanas, pero inconexas entre ellos. Entonces, de alguna forma, de bajo tierra y con un acuerdo con el ayuntamiento, querían establecer conexiones para que de alguna forma... Subterráneas, con túneles y demás, ¿no? Sí, nos habíamos planteado un poco, el subsuelo era la influencia del Centro Pompidou, del Louvre en Madrid, en París, con la pirámide, a diría yo un poco como el Charles de Gaulle, que estos son todos cintas que van por debajo tierra, ¿no? Era un poco un híbrido entre las dos ideas, ¿no? Se cumplen 30 años de su primer premio, que era por una gasolinera con sus antiguos socios, recuerdo, una gasolinera de Texaco, ¿no? 30 años, fue en el 30, año... Sí, 82. Sí. 30 años, pasan volando, ¿no? Sí. Aquella fue la primera vez que ganaron un premio. Aquello fue en una época preciosa del estudio. Y bueno, nosotros hicimos la gasolinera Texaco, bueno, que no está muy lejos de estos estudios, ¿no? Sí, podemos ver. Sigue todavía ahí, ¿no? Y bueno, la primera publicación que de repente aparece en el estudio, una carta invitándonos a publicar algo, y de aquello, pues, o sea, la realidad es que en la vida nunca ha sido a dónde quiero ir, sino más que nada trabajar y vas caminando y te va llevando a un sitio, ¿no? Sí. Y eso fue el principio de toda esta historia. En aquel tiempo empezamos con el Parque del Dráudico, que bueno, que es un proyecto que yo diría que... Ahí le conocí yo casi, fue polémico en su momento porque era conservar, proteger el drago, y la gente estaba acostumbrada a que no hubiera ningún tipo de parque allí, ¿no? Si estuviera a la intemperie. El drago estaba realmente malito en ese momento. Estaba a punto ya de... Muy malito porque tenía alrededor un jardín de rosas. Las rosas requieren que se riegue 2 veces por semana, o 3 incluso, y un drago solo quiere agua cuando llueve. Claro. Entonces ahí había una incompatibilidad entre eso y la carretera. De hecho, cuando se quitó la carretera, toda esa zona no tenía ni una raíz.
Estaba ya cayéndose, además se vacía por dentro. Se desvió la carretera, que lo hizo Olcina y Amigó, los ingenieros desviaron la carretera a otro lugar, se tiró una especie de hotel albergue que había allí, se puso el árbol en su hábitat lo más parecido a su hábitat natural, con Wilfredo Wilpré. Bueno, la verdad es que aquello fue como cambiando y cada vez ahora parece un poco que forma parte de toda la montaña que llega hasta el Drago, y el Drago, vamos, sí, según mi visión está muchísimo. Sí. Ahora estamos en la última fase y se acabará dentro de muy poco con el centro de visitantes. Y de nuevo yo creo proyecto muy lento, más o menos como la Gasolinera, 30 y pico años la vida. Estamos hablando con Fran Domeni, iremos ilustrando la conversación, no sé si quedan todavía imágenes, creo que sí, imágenes que podremos ir con... Ahí tenemos más imágenes. Esto es lo de Polonia, ¿no? Esto es lo de Polonia. Lo de Polonia, es auditorio, ópera, teatro que nos decía antes. Es de ladrillo picado, entonces todo el techo son 5 piezas, ¿no?, que bajan aproximadamente 6 metros, ¿no? Cuando están abajo, el volumen del auditorio se reduce enormemente, con lo que estamos en unas capacidades, en unas condiciones acústicas similares a las del teatro, y cuando el techo sube, hay mucho más volumen de aire, tenemos muchísimo más sonoridad, y como consecuencia de tener mucho más sonoridad, pues puede tocar música clásica. O sea que el techo va a cambiar según haya teatro, ópera o lo que se vaya a representar. Yo diría que incluso dentro, es mi ilusión, dentro del mundo de la música clásica, hay que tener en cuenta que cuando se componía en el siglo XVII, XVIII, se encargaba yo, vamos a ver, quiero que me hagas una pieza para este lugar concreto. Para el teatro específico, para Bayreuth y para no sé dónde. Efectivamente, Wagner en el suyo, el otro no sé, entonces se hacía una pieza justo para ese sitio, con la acústica. Allí iba a sonar aquella acústica. Entonces ahora todos los sitios que tenemos son sitios genéricos, en el sentido que todo toca bien, pero indudablemente las condiciones no son exactamente las mismas para una pieza que otra, ¿no? No sé qué grado porque hemos hecho maquetas acústicas y tal, pero a pesar de todo no sé si realmente con pequeños movimientos del techo y ligeros cambios de volúmenes influiremos El momento clave de cuando un arquitecto acaba una obra de estas dimensiones es cuando se hace la prueba acústica, eso es cruzando los dedos, ¿no?, que suene bien. Tenemos más imágenes, en la conversación que tenemos con Fran Domeni vamos descubriendo cosas. Esto ahora que estamos viendo es una especie de... Esto es un proyecto que lo pongo, aunque fue un concurso que tuvimos el tercer premio, nos ganamos, eso fue en Costa Rica. No he estado nunca, sabía que había un concurso, nos presentamos y quedamos los terceros. Y tiene una fase... ¿Una caja qué es? Es una caja que es una caja de bambú, como si fuera un sólido bambú que horadas, ¿no?, lo vas recubriendo de acero inoxidable, y entonces ese cubo de bambú es por donde pasa el agua cuando llueve, y es como si vivieras dentro de un intercambiador, o sea, es como una máquina de producir frío natural, ¿no?, en donde... Una caja de frío. Sí, y tú estás debajo, retomas el agua de dentro, ¿no? Entonces ahora en estos momentos en el estudio una cosa que nos preocupa enormemente es intentar reducir el gasto del consumo de electricidad y efectivamente, y hacer edificios confortables, ¿no?, en donde tú puedas vivir no con un chorro de aire acondicionado, sino a lo mejor con una renovación de aire. Eso es algo de lo que tenemos un especialista dentro del estudio, que es Beatriz Ingrés, que sabe muchísimo de esto, ¿no? Entonces nos interesa un montón todo este tipo de enfoques, no solo el estético, sino el funcional. Le quiero preguntar, porque en Canarias hablo mucho del miedo a las corrientes de aire. Usted sabe eso de no tener dos ventanas enfrentadas abiertas porque nos acatarramos. Entonces, ustedes son defensores de que circule el aire de forma natural. Pero el aire hay una fórmula relativamente fácil, y es que pase un poquito por encima de nosotros y ya no tienes problema. ¿Cómo se consigue las casas del futuro que sean, como usted ha dicho, con ahorro de energía, sin tanto consumo, sin tanto aire acondicionado, todo eso se puede hacer? ¿Vamos hacia eso o no? Hombre, yo creo que vivir en una caja de aire acondicionado en Canarias es una desgracia. Por eso digo aquí, no tiene sentido, ¿no? Hay edificios magníficos en Santa Cruz, por ejemplo. Conozco algunos realmente magníficos, de un alto nivel de arquitectura, y que sin embargo todos los funcionarios están trabajando en cajas de aire acondicionado. Horrible, eso es una lástima, ¿no? Terrible, ¿no? Sí. Ustedes han diseñado muchas cosas, y usted, tanto con sus antiguos socios como ahora en solitario, desde hace ya unos 8 años que está trabajando solo. ¿Cuánta gente trabaja con usted? ¿Cuánta gente tiene usted que responderle con su sueldo todos los meses? Pues 40,
40 personas, que son muchas, ¿no? Sí, son además gente arquitectos, claro, no, son arquitectos que cobran su sueldo. ¿Y tienen tal volumen de obras en el mundo como para, en fin, subsistir sin problemas? Yo no sé, porque cada vez que llega a final de mes, la verdad es que es un apuro, ¿no? Es un apuro, pero o sea, llevamos en estos momentos 8 años, como dice, y ni un solo día he dejado de pagar el primer día de mes a todo el mundo. Bueno, es un éxito en estos tiempos en que... un éxito, claro, sí, un éxito, yo diría como un esfuerzo, pero que sí, que siempre lo logramos y que todo el mundo cobre el primer día de mes y le llegue el dinero, es una cosa muy importante. Está muy metido en la creación, en la investigación. Yo estuve en una exposición suya en el Círculo de Bellas Artes de la capital tinerfeña, donde se veía todo ese mundo de arte que hay en su obra, de investigación. ¿El llevar la gestión de la empresa la lleva usted o bueno, eso le quita? Procuro siempre hablar en plural porque es el esfuerzo de mucha gente, claro, dentro de la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, el esfuerzo de Polonia es un esfuerzo que sin abogados, sin el apoyo en este caso... Pero casi vive en Polonia o va toda la semana, imagino. Me voy el domingo. O sea, se va hasta allí, claro. Sí, o sea, voy y porque estoy a la toda hora hay una que estarla semana vigilando. Sí. ¿Cuándo ha visto usted otros arquitectos que trabajan como trabajan? ¿Usted no aporta algo de currante, por así decirlo, frente al arquitecto estrella que apenas va a ver la obra? Hombre, yo creo que el arquitecto estrella habitualmente es estrella por algo. Es estrella porque indudablemente, o sea, Foster no sería el arquitecto estrella si no hubiese hecho el tremendo banco que cada vez que llego a Hong Kong voy a verlo porque es que es una cosa preciosa. Y están todos los de 11M, están ahora puestos debajo de todas las casetas y viven allí, viven debajo del banco. Entonces es un edificio tremendo en donde te das cuenta, es un arquitecto como la copa de un pino. Otra cosa es que después, aparte de eso, pues tengo una empresa en donde hay un montón de asociados y indudablemente no puede estar hasta en el último detalle. Pero si uno ve el trabajo más reciente de Foster y ve ese banco, te das cuenta que es una evolución de lo mismo, una evolución, hay una constante, hay una persona que indudablemente tiene su marca y que ha impregnado dentro, o sea, por ejemplo, en el estudio mío, hay gente que igual lleva, que estuvo en cuarto de arquitectura ya conmigo, de alguna forma. Está en esa escuela, gente, tiene un estilo, un sello. Sí, va asistiendo, ¿no? Continuidad en su formación, ¿no? Con esos arquitectos de élite, lo digo para que conozcamos, está usted compitiendo también con Foster, pues coinciden en concursos y a veces los llaman juntos para cosas, ¿no? Bueno, no esta tanto, de Taipei, por ejemplo, no creo que había algo que, los de Asia que... No, eso era con Zaha Hadid, sí, en este caso, sí. En ese caso lo llamaron a usted y a otros arquitectos de primera fila, ¿no? Bueno, sí, en el caso de las viviendas, por ejemplo, somos 10, está MRW, hay 10 arquitectos, Kengo Kuma de Japón, Zaha Hadid, estamos nosotros, o sea que sí, que hay... No gente está que ha ganado el Pritzker. Pero es que hay una cosa, y es como todos los arquitectos y Foster. Foster es aparte. Es mucho. ¿Usted sí. cuando se codea con gente que ha ganado el Pritzker, piensa que es posible ganarlo algún día o es una cosa inalcanzable para un arquitecto, para ustedes los arquitectos? El Pritzker es como el Nobel en arquitectura. Usted lo está tocando, lo ve inalcanzable, porque claro, sería la coronación de toda una obra, ¿no? Hombre, yo creo que estoy bastante lejano a eso. Lejos. ¿Y eso cómo toca? ¿Se toca por una varita mágica o hay un jurado internacional que elige a los mejores? Para eso hace falta, bueno, tenemos una trayectoria que yo estoy convencido de que tenemos una trayectoria muy buena, pero el Pritzker es un tremendo premio, ¿no? O sea, Eduardo Soto de Moura, Moneo, estamos hablando de Herzog, estamos hablando de equipos muy sólidos y con una continuidad en un punto internacional, porque quieras que no, eso te ayuda también, o sea, el Magma está en el sur y está en un sitio y es una cosa increíble, me ha servido muchísimo. El Magma es una de las grandes obras que usted hizo con el equipo anterior en el que usted participaba, eran AMP, pero usted estaba ahí todo el día. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la obra que no se despegaba, era como una criatura que iba creciendo, ¿no? Que la veía crecer. Sí, me costó salir de allí. Sí, ¿no? Vivía casi allí, ¿no? Sí, o sea, tuvieron que tirar de mí porque si no, no salgo. Y sigue yendo, vigilando cómo va la obra y cómo está... Yo he tenido mucha suerte porque la persona que lleva en estos momentos, ¿no? Y los o sea, es que yo creo que es fácil porque los que van se enamoran del edificio, ¿no? Es un edificio maravilloso, sí. La verdad es que siempre han tenido bastante respeto por mi opinión con respecto a ello y yo eso se lo tengo que agradecer enormemente, ¿no?
No sé si quedan más imágenes de obras que tiene regadas por el mundo. Hemos visto muchísimas, podríamos ver muchas más, pero quizás aprovechemos también para comentar algunos detalles. Un día hizo una cosa que usted llama un workshop en La Graciosa. Y es como ver cómo va la arquitectura y la parte urbanística de un lugar paradisíaco como La Graciosa. ¿Qué se encontró en el islote? Bueno, pues en el islote nos encontramos una especie de, yo diría, nostalgia o falso romanticismo de intentar dejar una isla en un estado idílico inasumible, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando César Manrique hace la ruta de los volcanes y hace una carretera, él hace una carretera de asfalto en la ruta de los volcanes. O sea, es una cosa increíble. O sea, lleva funcionando el centro de visitantes y eso yo creo que es más de 30 años, porque eso es del año 70 lo menos. O sea, estamos hablando de 42 años igual. Hace 42 años que lleva. Me supongo que las guaguas las habrán ido cambiando, pero la música es la misma. Lleva funcionando ese negocio 42 años dándole dinero al cabildo, haciendo que ese parque esté de una forma inmaculada y increíble, ¿no? Pero sin embargo una intervención rotunda. Por ejemplo, nosotros vamos a La Graciosa. Eso no se entendería ahora, una carretera por medio de unos volcanes. En La Graciosa hay una carretera de tierra y todo el mundo está contento porque es de tierra. También. Pues resulta que es fatal. Es horrible, porque se mete en las casas la tierra y no pueden vivir, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, eso es que acabarán asfaltando el pueblo. Claro, porque hace falta, o sea, los problemas no se puede estar ciego. O sea, si esa carretera pasan camiones o pasan jeep o lo pasan lo que sea, pues ahora lo que hacen es van alrededor y recogen el terreno y lo ponen en la carretera, con lo que lo van es rompiendo todo lo que está alrededor para poder mantener la tierra, la carretera en esa. ¿Qué hace falta? Pues hacer una carretera, realmente una carretera como una cinta, que el que se saque de la carretera le cortas el pescuezo allí, ¿no? y que la gente no se mueva a la carretera y que la carretera esté hecha, o sea, y tomar medidas realmente reales, pero no, y con proyectos realmente magníficos, o sea, buscar a los mejores en cada también, cosa. O sea, que nosotros es lo único que nos está funcionando si no hacemos... O sea, quiero aprovechar, Fernando, para comentarle algunas de las cosas en el tema del turismo y la arquitectura. ¿En qué nos hemos equivocado los canarios? ¿Por dónde tendríamos que ir? ¿En qué nos hemos equivocado? Porque es nuestra industria número uno. Yo diría que bueno, hemos hecho muchísimas cosas mal, eso está claro. El crecimiento ha sido increíblemente rápido y los crecimientos rápidos pues no te da mucho tiempo para pensar. Ahora tenemos tiempo para arreglar muchas cosas que hicimos mal, pero también hemos hecho muchísimas cosas buenas, ¿no? O sea, ejemplos como, por ejemplo, como el Bahía del Duque, que a lo mejor en cuanto a mis criterios de arquitectura me gustaría hacerlo de otra forma, pero tengo que reconocer que es una inversión arriesgada en un momento determinado que cambió el ritmo. O sea, aquí eran 4 estrellas y apareció 5 estrellas. Este hotelazo, y resulta que fue un éxito. Ahora los de al lado se llaman, si no se llaman Bahía del Duque, se llaman el Duque Real o el Bahía del no sé qué. O sea, en el fondo son todos copias de una cosa. ¿Qué ocurre? Que el resto no sigue investigando y mejorando. No hay, como diría yo, ese riesgo que hubo allí. O sea, es que todos los pasos adelante y no trabajar sobre seguro entrañan riesgo, ¿no? Entonces lo que hace falta es ver, o sea, cuando Bilbao hace el Guggenheim hay un riesgo que casi están a punto de perder las elecciones. Es más, cuando se hace la ópera de Sydney, el alcalde las pierde, incluso. Y ahora se encuentran que Sydney es un símbolo, es que yo creo, mundial y de todo un continente. O sea, y en esta crisis que estamos viviendo de Europa, ¿el edificio está bien montado, el edificio europeo? ¿O usted como arquitecto diría, sin meterse quizás en otras harinas como puede ser la economía o la política, que nos hemos equivocado de arquitectura europea? Que lo hemos hecho mal y no hay cimientos, no lo sé. Bueno, a mí la verdad es que yo me siento y creo que es una oportunidad muy grande para nosotros y yo me siento muy orgulloso de ser europeo, ¿no? Y vivir en esta Europa que... Aunque tenga luminosis ahora, como parece. Hombre, pero peor fue cuando fue la guerra. Ahí eso sí fue un momento triste, entre europeos unos y otros, ¿no? Es un momento complicado, es un momento para llegar a final de mes tremendo, ¿no? Pero bueno, también eso es la vida, ¿no? Es como la pasión de poder vivir ¿no? Y eso te hace... Los cambios. Tú mismo te hace pensar en otras cosas y... Sí. ¿no? O sea, apenas, como siempre, gente que padece en carne propia porque pierde el trabajo, lo que le cuesta luego remontar, pero es verdad que ese reto le hace también ser una persona que debe luchar, nunca bajar la guardia
ni tirar la toalla, que es fácil decirlo, lo que cuesta remontar en los tiempos difíciles. El tanque, uno de los edificios que ustedes rehabilitaron, que usted rehabilitó, que era un tanque de verdad de la compañía Cepsa, le ha dado también muchas satisfacciones, premios, reconocimientos, pero vaya que hay polémica también sobre todo lo que hacemos aquí, ¿no? Sobre el tanque también. Un espacio cultural sobre un antiguo tanque de una compañía de petróleo. ¿Estas cosas son inevitables? ¿También ocurren fuera o es propio de nosotros? Yo hablaría, por ejemplo, ahí de lo que es la innovación. Yo diría que el tanque a lo mejor en cierto sentido tiene algo que ver con el Bahía del Duque, un poco, por decirlo así. O sea que es algo que cuando se pone se innova, todo el mundo dice un tanque, pero si eso es una cosa, ¿no? Y poco a poco la sociedad lo ha ido asumiendo y ahora resulta que por, creo que fue 18 millones de pesetas, de los que 8 se fue a limpiar el tanque, ¿no? Sí. Pues resulta que tenemos un espacio único en el mundo, porque es único, no hay otro igual con esas características, que nos da un carácter que es difícil entenderlo. Pues no sé, solo falta entrar. Yo creo que hay mucha gente que lo critica y ni siquiera ha entrado dentro, ¿no? Y hay un grupo de gente que ha luchado muchísimo por él, ¿no? Y en este caso Dodds, la presidenta, pues ha luchado muchísimo porque se mantenga, ¿no? Y no sé, ahí por ejemplo en Arco presentamos, porque era el 15 aniversario del tanque, un anillo, ¿no? Y bueno, ese anillo que lo hicimos de hormigón ha sido como una especie de proyecto y que nos ha innovado totalmente el estudio. Nos encontramos que en 2 días entraron más de 100.000 personas a la página web, que es una cosa brutal, pero brutal, interesado. O sea que el anillo ese circuló por el mundo, que ahora lo tiene, por ejemplo, la FARS como un poco para su marca, que estamos hablando de las mayores cementeras del mundo, ¿no? Y bueno, y nosotros pues así ahí somos, estamos, ¿no? ¿sí? Se nos acabó el tiempo, queremos felicitar además a nuestro invitado, Fernando Mení. Acaba de sacar un libro, un libraco, de Archilife, de una gran editorial, y este tremendo volumen cuenta lo que está haciendo, lo que ha hecho, posiblemente también cuenta cosas del futuro. Está prologado por Barry Berdoll, que es el responsable de arquitectura del MoMA, según mis noticias. Bueno, el libro hay que verlo, contemplarlo y disfrutarlo y sentirse orgulloso de que un paisano esté haciendo estas cosas. Enhorabuena y muchas gracias. Yo le quiero dar las gracias a Canarias porque ha sido mi gran oportunidad, ¿no? Y toda la gente que siempre me ha apoyado para poder hacer los edificios que he hecho. Pues muy bien, Fernando Mení. Muchas gracias. Gracias entonces en nombre de Canarias. Gracias y a ustedes sigan en compañía de la Televisión Canaria.